Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes de regreso después de unas vacaciones muy forzadas por causas pues que tienen que ver con la naturaleza, la lluvia, luego las gripas, la tos, en fin, muchas circunstancias, pero ya estamos de regreso y traemos cambios muy bonitos para el canal. Y vamos a comenzar de hecho este video agradeciendo a todos aquellos que me han estado apoyando, aunque no he podido estar aquí presente con ustedes, sobre todo nuestros miembros del canal, nuestros suscriptores, nuestros colaboradores activos. Gracias por estar aquí. En especial quiero dedicar este video, que es nuestro video de triunfal regreso, así como con Jimin, a Carmen, que estuvo apoyando al canal antes justamente de que, digamos, tuviera que dejar de producir videos por todas estas circunstancias. Carmen estuvo dando súper gracias. De verdad, Carmen, hoy más que nunca te lo agradezco con el corazón, y este video también te lo dedico a ti con mucho cariño, porque no fue una, fueron 2 veces que estuviste apoyando para que el canal esté mejor. Y gracias de veras por todo tu cariño, pero no fue la única, porque Pía también hace unos días, de hecho hace 2 días más o menos, también hizo otra como donación al canal por medio del super gracias. También, Pía, a ti te dedico con todo el amor del mundo este video, porque cuando vi tu super gracias, créeme que me emocioné tantísimo y me sentí tan afortunada de tenerlas conmigo y de saber que son pues mi familia, porque así la siento yo. Y el hecho de que me apoyaran, porque sí estaba yo muy triste, obviamente, al no poder hacer videos, vuelve a caer, pues todo el rendimiento del canal se viene al suelo, pero no había de otra. Entonces, el saber que ustedes estaban aquí apoyando al canal, de verdad, muchísimas gracias. Por eso es que para ustedes también este canal está dedicado con muchísimo amor, y este video en especial también. Y vámonos con la información, porque hace apenas un ratitito tuvimos a Jimin. Ya se esperaba, se había anunciado, existía esta posibilidad y se ha hecho realidad. Jimin va hacia París para estar en lo que sería la Semana de la Moda representando a Dior, lo cual estoy segura que va a ser una completa locura. Pero vámonos a ver el video directamente de la partida de Jimin en YouTube. Aquí podemos ver, esto pasó apenas hace 1 hora aproximadamente. Ya era 30 de septiembre en Corea por la mañana, cuando Jimin pues salió a rumbo a París a esta Semana de la Moda. Aquí lo vemos llegar todo precioso y perfecto. El look que trae Jimin es interesante, porque de hecho trae una camisa de lo que es la próxima temporada 2026, y el bolso de Dior también es, digamos, de las próximas temporadas que están todavía por comenzar, a que vamos a empezar a verlas. Jimin obviamente nos va a ayudar mucho a que podamos pues entender todas estas pues tendencias nuevas que trae. Se veía precioso, lo noto muy delgado, lo cual me imagino que es algo que él quería que pasara. Aquí los reporteros de hecho no paraban de decirle lo sexy que se veía. Es la verdad, se veía precioso. La camisa tiene una caída espectacular. Aquí le dicen que qué sexy y él dice que sí es por el botón y se quiere cerrar la camisita. Todo en él se veía perfecto. El pantalón, los lentes, la camisa, la joyería que llevaba también. Digamos que todo muy adecuado para que Jimin luciera así como lo estamos viendo en este momento. Simple y sencillamente espectacular. Ahorita vamos a ver un poco más lo que eran las personas que lo estaban rodeando, la cantidad de medios que se juntaron para Jimin, también las fans que podían estar presentes en el aeropuerto, entre ellas nuestra Calico Cat, que es una cuenta que sigo en ex Twitter. Ella ahorita está en Corea de visita y dice que alcanzó a ver a Jimin en el aeropuerto, que simple y sencillamente es precioso. Pero eso lo podemos ver, él estuvo sonriente, tranquilo, relajado. Pues sí, ahora sí que hacía corazoncitos con las manos. Podíamos ver este cerco perfecto que crearon todas las personas de seguridad a su lado. Aún así, el frente era impresionante, porque podías ver a todos los medios sobre Jimin. O sea, realmente increíble lo que estamos mirando en este momento, porque había causado muchísima expectativa esta salida de Jimin. Es la primera, digamos, oficial desde que terminó su servicio militar. Entonces poder tener estas imágenes y verlo así de hermoso como se ve, el color de cabello, los lentes, la ropa, o sea, sí, es que era casi que imposible que no, la chica que estaba enfrente, así como, por favor, déjame sacarle una fotografía, podemos entenderla, porque simple y sencillamente Jimin se ve precioso. Así que esta es como que la nota del día, que además para mí también es muy significativa poder estar haciendo esta cobertura, porque pues es el regreso una vez más del canal, y también es el regreso de Jimin de alguna manera después de este escándalo y de todas las cosas que se han estado diciendo, que también quiero como recalcar el hecho de que por lo que he visto existió ahora como una especie, pues sí, digamos, de cobertura respecto a Jimin, en donde más que nada creo que la prensa en Corea pues sí ha estado colaborando,
para que, digamos, la imagen de Jimin se limpiara. Ha habido muchísimos reportajes y también empezando el mes de octubre sabemos que es su cumpleaños. Por tanto, también los proyectos de cumpleaños creo que este año son bestiales. O sea, tenemos una unión de todo lo que son, pues sí, las fanbases de Jimin en diferentes partes del mundo para apoyarlo, lo cual es increíble. Son más de 30 fanbases que están unidas para festejar a Jimin en su cumpleaños. Así que por esto y más, es simple y sencillamente impresionante lo que está pasando. Pero ahora sí nos vamos directamente a lo que sería mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Ya vamos a tener más lo que sería en sí las fotografías. Este video que yo les comentaba de Jimin a su llegada al aeropuerto para ir hacia París. Aquí podemos observar, de hecho, lo que les decía, la cantidad de personas atrás de Jimin también. La mayoría eran fans que querían sacarle fotografías a Jimin. Jimin lució tan espectacularmente bonito. Le captaron tantos instantes que son pequeños como este, pero donde podemos apreciar la belleza etérea de Jimin. De verdad es que esto es increíble. Su mirada, el look que trae Jimin actualmente creo que es simple y sencillamente perfecto. Esos pequeños instantes en los cuales él estaba atravesando el aeropuerto y podemos ver toda la de personas que lo estaban rodeando. O sea, de repente en el video de Dispatch pues sí se puede sentir la presencia de muchísima gente, pero aquí lo podemos medir, digamos, y es realmente de quedarte con la boca abierta. Y eso que todavía nos falta ver lo que va a ocurrir cuando Jimin llegue a París, que si pasa como en el último evento de Dior en el cual él estuvo presente, podemos imaginarnos que va a ser una locura total. Las fotografías, lo que está cubriendo K-Media en este momento, pues sí, la noticia del día es la salida de Jimin y sobre todo este look tan maravilloso y precioso como podemos verlo aquí. Si ustedes quieren tener más de estas imágenes, también la cuenta de Dispatch en Instagram también ha estado publicando estos pequeños videos donde podemos ver a Jimin luciendo absolutamente totalmente hermoso, aquí con este corazón que como que se rompe de ¡puc! Y luego aquí pues dando las gracias, se portó tan lindo, se le ve tan accesible, tan tierno. O sea, realmente es impresionante poder ver a este Jimin. O sea, wow. Esto es de las cosas que también ha estado llamando mucho la atención. Ya lo platicábamos, los accesorios y la ropa que trae Jimin. Este collar creo que es simple y sencillamente perfecto. Tiene un buen gusto. Aquí dice esta pobre usuaria, dice, es que verdaderamente no sé hacia dónde mirar. Te entendemos, hermana, te entendemos. Aquí volvemos a tener el momento en el que él llega, ¿no? Cómo es antes del caos, cómo empiezan a preparar el cinturón de seguridad para obviamente cubrir pues todos los flancos posibles y que Jimin esté seguro, porque sí, la cantidad de personas que estaban esperándolo era muchísima y ya sabemos que en esta clase de situaciones podemos correr el riesgo de que las personas se caigan, de que a veces al intentar acercarse a Jimin pues de repente me lo encasillen y se vuelva peligroso para él y para las personas que quieren verlo. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos, pero también entendemos que es necesario el que pues las personas también estén ahí y le hagan saber su amor a Jimin, solo que hay que hacerlo con precaución, porque pues sí, o sea, de repente es tanta la emoción que puede volverse peligroso, insisto. Aquí podemos ver la cantidad de flachazos, es que es wow. Y lo que platicábamos acerca de la joyería que traía Jimin, que también es súper impresionante, traía su reloj carísimo, más aparte este collar, que de hecho es un collar que está hecho en plata y tiene topaces blancos. O sea, es una preciosura de collar y se ve tan hermoso. A veces menos es más, ¿no? Esto como que queda muy claro, porque tampoco es que llevara una gran cantidad de cosas colgando, no, pero se ve tan perfecto y tan precioso. No me puedo ni imaginar cómo se va a ver en el desfile. O sea, va a ser increíble. Esta fotografía, por cierto, también se llevó mi corazón. Está maravillosa y hermosa, y todavía nos falta ver lo que va a salir respecto al arte. Estoy segura que también nos vamos a sorprender muchísimo. Les prometo que para el día de mañana ya vamos a regresar más a lo que sería, digamos, la acción. Voy a traer los videos con las noticias que se me quedaron rezagadas desde el regreso de Jungkook a Corea. Imagínense, hemos tenido lives, salidas de Jungkook, que ya se quitó el piercing, han estado pasando muchísimas cosas, recetas de cocina, bueno, tantas situaciones que vamos a empezar a cubrir, pero pues lo más importante para mí en este momento era hacerles saber que aquí estoy, que como siempre les digo, aunque ustedes no me vean, siempre intento que mi cuenta en ex Twitter esté lo más activa posible para que ustedes tengan toda la información. Si no me ven, que ustedes sepan que de alguna manera siempre estoy presente y les estoy poniendo información. Vean sus zapatitos, ay, por el amor de Dios, es que esto es precioso. Entonces esto es parte de la cobertura del día de hoy. Podemos volver a ver aquí a la prensa, porque estos que están al frente de Jimin son toda la prensa. O sea, es una verdadera locura. Es que esto te sorprende y te quita el aliento cuando lo ves. Y
digo, cualquier otro ser humano, pues podría estar realmente muy, muy tenso, ¿no? De que de repente te rodeen tantísimas personas y todas quieran hacerte preguntas, porque le lanza preguntas y gritos y sabemos que están todos, Jimin, Jimin, Jimin. Entonces Jimin, digo, ya está bastante calado, tiene, y lo podemos ver, ¿no? Esta pues sensatez de sonreír, esta educación, esta nobleza, porque de verdad la nobleza de Jimin es increíble. Tenemos tantos detalles y cositas para cubrir de lo que ha ocurrido en los últimos días, que espero que esta semana sea realmente muy interesante. Aquí es donde justamente le preguntan a Jimin si es su primer evento, digamos, desde que lo dieron de baja del ejército, y él dice que sí, y el reportero no puede evitar decirle, es que es tan sexy. O sea, de verdad, ya cuando los reporteros también te dicen eso. Bueno, pues aquí tenemos la cobertura de lo que es este viaje de Jimin. Le deseamos lo mejor, vamos a estar esperando. Para el día de mañana muy seguramente ya vamos a tener lo que vendría siendo pues su llegada a París. Y pues aquí tenemos también esta imagen que es increíble de Jungkook, que también se dejó ver en un evento con uno de sus amigos, y ahora tenemos a nuestro Jimin. Así que también dedicamos este video con mucho amor, como siempre lo digo, a nuestras miembros del canal. Gracias por estar presentes, gracias por ayudar a patrocinar todos estos videos. Regreso con muchísimas ganas para estar con ustedes y que volvamos a activar pues todo lo que tiene que ver con Jimin, y más en el mes de su cumpleaños. Entonces va a ser un mes en el que vamos a estar prácticamente todos los días publicando y hablando acerca de Jimin. Es decir, el día de hoy es uno de los días más felices para mí, el poder estar de regreso en el canal y poder hacerlo justamente también cuando Jimin regresa. Bueno, es para mí así como que lo máximo. Así que con estas bonitas imágenes me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.